Bienvenidos a su programa Aprendiendo cómo vivir. Y en esta oportunidad le hablaremos del tema de la prosperidad social. Y ojo con esto, porque estamos hablando de un tipo de prosperidad que no es la que comúnmente se refieren los expertos, los consultores, los investigadores. Casi siempre se habla de la prosperidad en el sentido económico financiero. Y hoy les traigo el enfoque de la prosperidad a nivel social, que implica el reconocimiento de las emociones, de la salud mental, de el equilibrio sociocultural de una persona, una comunidad, un grupo social, una familia y, en su sentido más amplio, de una sociedad cualquiera que sea esta. En mi libro Coaching de Impacto Social, promoviendo sujetos y comunidades de cambio, que publiqué en el año 2018, precisamente yo expongo por vez primera este concepto de prosperidad social. ¿Por qué? Porque entendí que cuando uno va a hacer un estudio en una comunidad de cuáles son los elementos, los factores que la definen a nivel de su prosperidad, no estaba siendo abordado el elemento social. Y es por esa razón que decidí hacer este libro basado en el enfoque conceptual, metodológico y también práctico de cómo puede ser tratada la prosperidad a nivel social. En primer lugar, abordé el tema de los factores primigenios de la prosperidad social. Tal cual los filósofos presocráticos hablaron de los elementos primigenios de la naturaleza y refirieron a el agua, el aire, el fuego y la tierra, yo hice una comparación a nivel de la sociedad. Y expongo en este libro que es muy importante cuando estamos hablando de prosperidad social, analizar la comunicación, analizar la inteligencia social, analizar la mediación de conflictos sociales, analizar el tema de la responsabilidad social, del trabajo en grupo, del liderazgo y finalmente de la inclusión social. Entendiendo que cada uno de estos conceptos tienen en sí mismo una serie de indicadores, habilidades, técnicas para poderlos implementar. Sin embargo, a la vez, a la hora de hacer un análisis integral de una comunidad, de un grupo social, de una familia, pues ellos tienen una concatenación directa. Es decir, que son elementos de la prosperidad social integrada. Cuando nos referimos a la inteligencia social, hablamos no solo de la capacidad de reconocer nuestras emociones, sino también de reconocer las emociones del grupo en el cual estamos inmersos. Quiere decir que conocemos las características de las personas de la comunidad, que conocemos la manera en que las personas pueden responder a determinados desafíos del entorno comunitario, del entorno familiar. Y sobre esa base podemos trabajar para crear acuerdos que permitan continuar avanzando o desarrollando ese grupo, esa comunidad. Si abordamos el tema de la responsabilidad social,
entendemos, por ejemplo, que cada persona que integra el grupo tiene sus roles bien definidos o debe tenerlo, que puede haber igualmente un intercambio de roles, que puede haber también roles compartidos. ¿Por qué? Porque como grupo tiene que haber esa unidad e interdependencia en las funciones que cada persona o que cada miembro desarrolla. Si hablamos del tema de la mediación de conflictos, por supuesto que es fundamental la búsqueda de ¿qué? De acuerdos. ¿Por qué? Porque aun cuando podamos compartir valores, creencias, costumbres, conceptos, conocimientos, somos cada uno de los miembros seres únicos e irrepetibles. Y por ende podemos tener criterios diferentes, eso no importa ni es malo, porque en la diversidad está la riqueza y también la diferencia, también la prosperidad. Pero para poder acometer tareas conjuntas hay que estar mínimamente de acuerdo. Entonces, mediar conflicto implica eso, implica la búsqueda de la concertación y del consenso. Por otra parte, cuando hablamos de la comunicación social, tenemos que ver con el tema de cómo somos capaces de emitir información, trasladar el lenguaje verbal y no verbal, cómo somos capaces de recepcionar esa información que el grupo nos traslada, cómo somos capaces de entender a las personas, de comprender sus puntos de vista, de desarrollar una crítica flexible, constructiva, oportuna, cómo tenemos que tener la capacidad de trabajar de conjunto con respeto y tolerancia. El tema de la inclusión es esencial igualmente. ¿Por qué? Porque en una comunidad hay una diversidad tremenda, diversidad de género, diversidad racial, diversidad sociocultural, diversidad de clases. Y por ende, desde esas diversidades tenemos que buscar los puntos que nos conectan, los puntos que nos hacen tener relaciones con significado. El trabajo en equipo o en grupo es precisamente la integración de todos los saberes, compartidos o diferentes. El trabajo en grupo es precisamente la integración de los diferentes enfoques, la aceptación de las diferencias, la creación de nuevas perspectivas, la incorporación de nuevos aprendizajes. Y todo eso tiene que ver con la prosperidad. Uno no puede decir, esta comunidad es próspera o es medianamente próspera o no es próspera, únicamente basado en el elemento económico financiero. Porque hay comunidades que son con un alto poder económico, que son, por decirlo de alguna manera, financieramente libres y poderosas, y sin embargo no llegan a niveles importantes de impacto individual y de la sociedad porque sencillamente no han desarrollado estos elementos que acabo de hablar con ustedes, que tienen que ver con los indicadores de la prosperidad social. Por ende, cuando vamos a acercarnos desde la visión ciudadana, desde la visión de un experto o consultor, desde la visión de un coach, desde la visión de un terapeuta que está, por ejemplo, trabajando con su grupo
en los aspectos de los recursos humanos o los recursos comunitarios que el individuo tiene para poder apoyarse en el proceso de adaptación, de ajuste, de cambio que le toca vivir. Es fundamental entender las instituciones sociales que están en la comunidad. Es muy importante entender los servicios sociales que están en la comunidad disponibles a las personas. Los servicios que tienen que ver desde la educación, desde la recreación, desde la salud, desde el comercio, desde la integración de la disciplina social, la protección social comunitaria. Entonces, no podemos hacer un análisis desde el abordaje de la rehabilitación psicosocial si no entendemos e integramos todos estos aspectos de los recursos comunitarios para entender el entorno y el contexto en el que los individuos que son objetos y sujetos de nuestras terapias se desarrollan. Si queremos hacer un cambio en la comunidad, no se puede hacer a partir de ideas, aunque sean muy buenas, muy creativas, muy positivas, y dejar al margen de esas ideas, de esas propuestas, a las personas que viven, que trabajan, que forman parte activa y cotidiana de la vida de esa comunidad, porque esos son las personas esenciales para las cuales estamos trabajando. Entonces, por eso se dice que hay que trabajar desde la comunidad, para la comunidad y con la comunidad. Estos elementos pueden servir también para el proceso de planificación de acciones comunitarias, para el proceso de agendar cambios a nivel psicosocial en una comunidad. ¿Cómo nos damos cuenta si existen servicios en la comunidad que no satisfacen las demandas, los intereses, las necesidades de la población X? Por ejemplo, de los adultos mayores o de los niños o de las mujeres o de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Pues conociendo, diagnosticando qué es lo que está pasando en esas comunidades. Y no solo a través de la observación, a través de los recorridos, a través de la escucha, sino también a través de las entrevistas face to face, cara a cara, con los actores de la comunidad que son sus habitantes. Este es un enfoque que he querido traer a este programa Aprendiendo Cómo Vivir, porque sé que cuando se hace un análisis a nivel psicológico de los clientes o pacientes que acuden a terapia, muchas veces dejamos a un lado o no le damos la total importancia o la debida importancia a los factores psicosociales que estas personas son definidas. Y es precisamente en terapia de rehabilitación psicosocial un elemento clave que las personas se recuperen en el lugar donde viven, en el entorno donde viven. ¿Por qué? Porque es ahí donde han pasado la mayor parte de su tiempo. Ahí hay costumbres que están muy arraigadas. Hay amor hacia el lugar, hay pertenencia. Y el sentido de pertenencia es uno de los elementos claves de la prosperidad, de la seguridad a nivel emocional y psicológica. Y es por eso que desde la década de los 80, cuando se habla de la terapia cognitivo-conductual, estas personas que
fueron capaces de proponer este modelo o este nuevo modelo de trabajo de salud mental, se dieron cuenta que había necesariamente que trabajar con las personas desde su propio entorno, que es quien lo define. Las circunstancias hacen al hombre en la misma medida que el hombre hace a las circunstancias. Es fundamental también, y esto es otra idea que quiero transmitirles hoy, abordar la prosperidad como un árbol que tiene, por supuesto, cimientos, tiene una base, ¿verdad? Y en esa base de la prosperidad social yo coloco los valores, yo coloco las costumbres, yo coloco las experiencias, las creencias, los hábitos. En la base de la prosperidad social está todo aquello que nos define y a la vez nos diferencia del resto. Pero si seguimos avanzando para poder llegar finalmente a las ramas, que es donde están los frutos, y es lo que nosotros queremos recabar de la prosperidad, entonces tenemos que decir que en la estructura ineludiblemente tienen que estar estos ámbitos de la prosperidad que le acabo de hablar. Tenemos que ver cuáles son los elementos de inteligencia social que definen a esa comunidad. Tenemos que ver cómo una comunidad se comporta desde el punto de vista del liderazgo, cómo se comporta desde el punto de vista de los conflictos, cómo resuelven los conflictos. ¿Qué habilidades tienen para llevar a cabo esa solución de problemas? ¿Cómo actúan a partir de los roles compartidos en esa comunidad? ¿Qué nivel de responsabilidad han sido capaces de desarrollar? ¿Qué nivel de intercambio o relaciones significativas logran sus habitantes, los residentes, los vecinos? Es muy importante entender cuál es la política de inclusión que se aplica en ese lugar. Y todos estos elementos o ámbitos son los soportes y la estructura de ese árbol. Ahora, ese cómo se da la inteligencia social, ese cómo se da la mediación de conflicto, el liderazgo, la responsabilidad, el cómo son las habilidades, las destrezas que los individuos y los grupos y la comunidad desarrollan para poder llevar adelante sus propósitos, sus objetivos. Por tanto, hay un grupo de habilidades sociales o habilidades blandas que necesariamente hay que inculcarles a los miembros de un grupo, de una comunidad, de una sociedad. ¿Para qué? Para que puedan avanzar. Y esas habilidades son diversas y van, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación social, desde la escucha activa, la empatía, la negociación, cómo entablar una conversación, cómo expresar gratitud, cómo saber despedirnos, presentar a otros, hasta procesos de negociación y gestión de conflictos, cómo es la relación ganar-ganar en un proceso de acuerdo con un vecino por un litigio que pueda haber, por una situación de las cuales los vecinos no se sientan bien. ¿Qué valores debemos preconizar para poder llegar a esos acuerdos? Cómo las personas y los grupos tienen que desarrollar empatía, flexibilidad, adaptabilidad a las situaciones que viven, a los cambios del entorno
que necesariamente tributan también a cambios sociales a escala local, a escala personal, a escala familiar. Cómo desarrollar relaciones de interés, alianzas sociales a los diferentes niveles. Y finalmente, entonces, cuando esas habilidades seamos capaces de ponerlas en práctica, vamos entonces a cosechar, a obtener los frutos de ese árbol de la prosperidad social. ¿Y cuáles son esos frutos? Pues, en primer lugar, todo el mundo, cuando se habla de que yo quiero ser próspero, de que una comunidad es próspera, pues habla en función del bienestar, ¿verdad? Habla en función de la felicidad, habla en función de que he cumplido mi sentido de propósito, mi razón de ser. Habla de resiliencia, soy una persona resiliente. Habla de satisfacción, de autocontrol, de reconocimiento. Y cuando las comunidades y los grupos que integran esas comunidades cumplen ese sentido de propósito, entonces son personas cuyo bienestar se observa fácilmente. Yo en una ocasión les estuve hablando a mis pacientes en una terapia sobre las diferentes islas azules que tiene el planeta. Y les decía que, por ejemplo, en Okinawa, una isla de Japón, era una de esas islas azules. Y las islas azules del planeta lo que hacen es distinguir a ciudades o islas del mundo donde las personas son las más longevas. Quiere decir que duran más, tienen más esperanza de vida, de más de 100 años, tanto mujeres como hombres. Y cuando se hizo el estudio del por qué era lo que pasaba en esos lugares, que la gente vivía más, precisamente tenía que ver con el propósito de vida, con el sentido de vida, con la forma no solo de tener un desarrollo financiero, como casi siempre entendemos. Estas eran comunidades básicamente que se dedican a la caza, a la ganadería, a la pesca, pero que lo hacen todos los habitantes de conjunto. Son personas que los servicios fundamentales, la comida, la adquieren de la naturaleza, que cuidan entre todos a los vecinos, a los hijos, a los nietos, pero no por familia, sino en comunidad. Y ese es sencillamente su sentido de la felicidad. Es una integración entre hábitos de vida saludables, que todos son vinculados a la naturaleza, y también a hábitos de vida en comunidad que la gente, las poblaciones, las comunidades han perdido por el propio proceso de globalización y por el propio proceso de desarrollo industrial. Entonces, a veces hay que ir a nuestros ancestros, hay que beber de las mejores prácticas que no necesariamente están en las sociedades más desarrolladas. Pueden estar en islas como la que le acabo de explicar, que se encuentran apartadas del mundo cultural y del desarrollo social. Entonces, espero que le haya sido de interés este tema. Espero que le den like, que lo comenten, que lo compartan. Y como siempre les pido que estén el próximo jueves para ver una vez más el programa Aprendiendo cómo vivir.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Darían Rodríguez. Cuando llegué a este país, llegué con mucho miedo, con mucha inseguridad, un estrés demasiado, y me sugirieron la clínica Multihealth Community Center, y desde que estoy en esa clínica que me pusieron mi terapista individual, Marilyn Fernández, es mi terapista individual y grupal. Desde que empecé las clases con la doctora Marilyn, todo ha sido para bien, no ha sido para mal. He perdido el miedo, he perdido la inseguridad, me ha levantado el ánimo. Sus clases son magníficas, sus terapias, la forma en que ella las da, interactuar con el grupo, los trabajos que hacemos ahí han sido de gran ayuda, de gran ayuda. De verdad que se lo sugiero. Multihealth Community Center es la mejor opción.